Bueno, hoy va a ser un domingo un poco especial, así que va a ser un desafío para vosotros y va a ser un reto y un desafío para mí también. Primero, vamos a recordar cómo funcionaba todo esto sin tecnología, así que no tenemos PowerPoint, no voy a poder poneros ninguna frase ahí. Voy a leer muy rápido, así que tenéis que estar muy atentos. No, intentaré leer despacito y hablaré despacio, ¿vale? Así que, sobre todo pensando en los que nos están viendo en internet, van a tener que ver solamente un plano. Pero bueno, independientemente de eso, le dije a Virginia hace un ratito, eso no nos va a frenar de hacer lo que hacemos todos los domingos por la mañana, que es tener un tiempo con Dios, tener un tiempo con Jesús y sumergirnos en las cosas que Él tiene que decirnos o tiene para decirnos, ¿no? Así que, si recordáis, hace unas semanas atrás, Nicolás comenzó una serie que se llama Evidencias de una vida sobrenatural. Él estuvo hablando de una serie de evidencias, de una serie de aspectos que se manifiestan cuando una persona abraza y acepta el Evangelio. Y yo voy a añadir un nuevo fascículo más a esta serie. Vamos a seguir hablando acerca de la evidencia de una vida sobrenatural, pero me quiero centrar en un aspecto quizá más práctico, que tiene que ver con el hecho de nuestras diferencias, cómo manejamos y qué dice la Biblia acerca de nuestras diferencias, en concreto dentro de la iglesia, ¿vale? En concreto dentro de la iglesia. Y para eso vamos a tomarnos un ratito y os pido que me acompañéis a leer en el capítulo 14 de la carta a los romanos que escribió Pablo. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Os doy unos instantes para que pongáis a punto vuestros dispositivos o vuestras Biblias. Los que todavía están en la era analógica, está bien, está genial, no tengo nada en contra de eso. Así que os doy unos segundos y os pido que me acompañéis, ¿vale? Pablo dice lo siguiente, ¿no? Dice, capítulo 14, versículo 1, dice, aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior a otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si morimos, para el Señor vivimos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Una de las cosas más increíbles, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Es algo en lo que podemos pararnos a pensar, ¿no? La diversidad de la iglesia. A mí me sorprende la cantidad de personas y la diferencia que hay entre ellas y cómo eso forma una familia, forma lo que nosotros llamamos la iglesia, ¿no? Aquí en concreto creo que hay más de 5 continentes aglutinados, gente de distintas culturas, distintos países, y si a esto le mezclamos también las diferencias de edad, pues digamos que tenemos un cóctel más variado, ¿no? Así como estaba diciendo, me parece increíble cómo somos tan diferentes, incluso de contexto de nuestras propias familias, pero estamos juntos y estamos unánimes en una sola cosa. Espero que sea así. O sea, espero que todos estemos aquí por una sola causa, ¿no? Esta causa, obviamente, es nuestro objetivo de vida, es Cristo, ¿no? Nuestro objetivo de vida es conocerlo más a Él, entregarnos más a Él, disfrutar más de Él, como es nuestro eslogan en la iglesia. Queremos amar más su amor, queremos vivir para Él y por Él, queremos dar ese tipo de amor a otras personas. Y entiendo y espero que eso sea el objetivo que todos tenemos al formar parte de esta iglesia, ¿no?
Ahora bien, el hecho de aceptar a Jesús, de conocerlo, no implica que Dios nos convierta en clones. No nos convierte en personas que somos exactamente iguales. Dios sigue manteniendo ciertas características personales de cada uno, que en realidad no sé si lo has pensado alguna vez, pero Dios cuando nos crea, obviamente pensando antes en nosotros, pero nos hace diferentes entre sí. Y por causa de que no somos clones, hay aspectos secundarios en los que pensamos de forma distinta. Hay cosas secundarias, no está mal que pensemos de forma distinta, no está mal. Podemos pensar de forma diferente. Además, algo que no podemos olvidar es que estamos en proceso de ser cambiados. Todavía tenemos problemas dentro de nosotros y no solamente nos gustan cosas distintas, sino que también tenemos problemas porque nos gustan cosas distintas. Y como no tengo PowerPoint, voy a compartir con vosotros algunas cosas, algunas preguntas que tienen que ver con aspectos secundarios y que normalmente generan como un poco de ampollas, ¿no? Incluso dentro, obviamente dentro del contexto de una iglesia, ¿no? Entre cristianos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué partido político simpatizar, ¿no? ¿De qué partido político somos? ¿De cuál soy? ¿Izquierda, derecha, centro? No voy a decir de cuál soy yo. Pero es un tema que genera conflicto dentro de la iglesia. O, por ejemplo, ¿qué postura debo tener a la hora de vacunarme? ¿Debo vacunarme o no debo vacunarme? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo hago por amor a las personas? ¿O en realidad es que no quiero exponerme a algo que no estoy seguro si me va a afectar o no? O, por ejemplo, ¿cómo se llevan a cabo ciertas cosas en la iglesia? Esto que están haciendo aquí, yo no me gusta, no estoy muy de acuerdo. La mayoría de las divisiones en la iglesia se generan por cuestiones secundarias, no por cuestiones teológicas, por cuestiones secundarias. O, por ejemplo, esta pregunta también es una pregunta que cuando llega el momento todo el mundo se la hace, ¿no? O por lo menos sale siempre a la palestra en las redes sociales. Vale, ¿puedo celebrar Halloween o no puedo celebrar Halloween? ¿Está bien o está mal? ¿Qué hago? Y no solamente qué hago yo, qué hacen los demás, ¿no? O ¿está bien que asista a una comunión si me invitan o a un bautizo? ¿Está bien ir ahí? ¿Debería ir? ¿No debería ir? Hay una serie de cosas que son secundarias, no son principales. Y aunque podéis sorprenderos, el hecho de que me tome un domingo por la mañana para compartir acerca de este asunto entre nosotros, que tiene que ver con las cuestiones secundarias, y aunque aparentemente no haya conflicto, no estamos libres de que esto ocurra. Y sé que entre nosotros mismos hay desacuerdos y hay cosas que quizá no están en evidencia, no se ven en evidencia porque lo podemos llevar quizá por dentro, pero es importante que esta mañana recordemos que una evidencia y uno de los regalos de que estamos viviendo de una forma sobrenatural es la forma en la que manejamos los aspectos secundarios, las cosas que parecen no importantes. Porque todos podemos caer fácilmente en dejarnos llevar por las convicciones personales. Es muy fácil caer ahí. Como he dicho, hay muchas cuestiones dentro de nosotros, ¿no? Como las que he dicho hace un instante. Pero en realidad hay temas que hacen encender nuestras pasiones, que nos llevan, como dice Santiago, ¿no?, a combatir los unos con los otros. Y no hace falta golpearse, se puede hacer o verbalmente o con actitudes también, ¿no? Ahora, es muy importante recalcar esto. La Biblia es muy clara en muchos asuntos. La Biblia, en muchos asuntos morales, Dios ha dejado ahí claramente cosas que no son correctas, que no son buenas, que no son adecuadas para nosotros, que son destructivas, ¿no? Pero hay otras cuestiones, obviamente todos sabemos, ¿no?, cuáles son estas cosas, ¿no? Está claro que todos sabemos que mentir está mal, que robar está mal, que envidiar, despreciar, hacer daño a otra persona, hacer un mal uso del sexo, aprovecharse de las personas débiles, el egoísmo, la desobediencia a los padres. Hay un montón de cosas que no tienes que pensar mucho para darte cuenta que Dios ha dicho, mira, esto está mal, es destructivo para vosotros, no es mi voluntad para que vosotros viváis así y quiero evitar que vosotros practiquéis esa cosa por vosotros y porque deshonra a Dios también, ¿no?, el diseño de Dios para nosotros. Ahora, como decía, hay otras cosas que son moralmente neutras, cosas que nosotros normalmente denominamos que son grises, no son ni blancas ni negras, ¿no? Y es justamente en estos casos donde más problemas solemos tener entre nosotros, ¿no? Suele costar un poquito más, ¿no? Por eso es importante que aprendamos a usar nuestra libertad cristiana o nuestra libertad en Cristo. ¿Sí? No sé si acordáis, en Juan 8:32, Jesús está hablando con sus discípulos y él le dice, y conoceréis la verdad
os hará libres, ¿vale? Está hablando en el contexto, obviamente, del Evangelio y está hablando de la salvación, pero el Evangelio trae más libertad que solamente un ticket para ir al cielo. Trae una libertad real en nuestras vidas que implica el poder hacer uso por primera vez una verdadera libertad cristiana. Ahora, ¿qué quiere decir que los cristianos son libres? ¿Qué quiere decir que los cristianos son libres? Porque si tú sales a la calle y una persona te dice, no, yo es que soy libre, y tú le dices, sí, yo también, probablemente no estáis coincidiendo, porque hay que entender qué significa la libertad. Fuera del contexto de la Biblia y del contexto que Dios está pensando, la libertad, tal como se enseña afuera, es la capacidad y el derecho que tiene toda persona para actuar en base a sus deseos y a sus convicciones personales. Es la libertad, la capacidad que tiene una persona y el derecho. Esto es muy importante porque no sé si os habéis dado cuenta qué es lo que enseñan en los institutos, qué es lo que se enseña a nivel general. Tú tienes derecho de lo que quieres. Ahora, no te prives de nada. Por lo tanto, la visión de la libertad externamente fuera de la Biblia siempre tiene un enfoque egoísta, es decir, mi libertad es lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo y tengo derecho a hacerlo, ¿vale? Por eso digo que la libertad de la que nos habla la Biblia y de la que quiere hablar Pablo es muy diferente. Ahora, quiero lanzar una pregunta para pensar un momento. ¿Cuál es el criterio que normalmente utilizamos para hacer uso de la libertad que tenemos en Jesús? Y especialmente pensando en el contexto de cosas que hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Cómo actuamos, cómo respondemos, cómo interactuamos entre nosotros, ¿no? ¿Cuál es el criterio que yo tomo para tomar una decisión, especialmente dentro del contexto de la iglesia? ¿Cómo uso mi libertad, ¿no? Y de esto justamente es lo que está hablando Pablo en esta carta a los romanos, y especialmente en el capítulo 14. Esto no era un problema solamente que tenía la iglesia de Roma, sino que también era un problema que tenía la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 8, Pablo vuelve a hablar de este tema, exactamente, pero Pablo se está dirigiendo a los cristianos de la iglesia en Roma. Se está hablando a personas que estaban teniendo problemas en cosas que parecían que no eran importantes, porque ahora veremos un poco de lo que cuál era la problemática, no parecían importantes, pero a Pablo le parece lo suficientemente importante como para reservar un capítulo de la carta a los romanos para hablar solamente de esto, para hablar de la bebida y de la comida. Parece un poco estúpido, pero para Pablo era muy importante eso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? Bueno, lo que estaba pasando en la iglesia de Roma es que se estaban formando grupos, eran como dos equipos distintos, ¿vale? Eran dos grupos de cristianos, esto es importante, eran cristianos, ¿vale? No eran personas que no sabían, que no habían aceptado el Evangelio, eran cristianos que tenían diferentes opiniones acerca de la comida, de la bebida y de las fiestas, ¿vale? Había unos cristianos que eran judíos que para ellos era muy importante guardar todas las normas del Antiguo Testamento. Las practicaban, era sumamente importante para ellos, ¿vale? Y eso implicaba, por ejemplo, pues no comer cierto tipo de carne, no beber cierto tipo de bebidas y especialmente guardar los días de fiesta judía. Pero en cambio había otros cristianos que no venían del contexto judío, que eran gentiles, que eran como nosotros somos gentiles, aunque no te guste la palabra, tú eres un gentil, a no ser que seas judío de nacimiento, pero eres gentil igual que yo. Bueno, pues estas personas veían todo ese tipo de cosas que estas personas, que estos otros cristianos estaban guardando y eran importantes para ellos, y decían, mira, ¿sabes qué? Para nosotros no es importante. Para nosotros esto no tiene importancia, ¿no? Ahora bien, el problema no estaba en la diferencia de opinión. Esto es importante. El problema no estaba en la diferencia de opinión. Eso no está mal. En aspectos secundarios no está mal. De hecho, casi que es un regalo poder que exista esa diversidad. El problema estaba en la actitud que esos grupos tenían entre sí, en cómo trataban esas diferencias entre sí, cómo se trataban los unos a los otros. ¿Por qué? Porque unos estaban criticando al otro, los judíos veían a los gentiles y decían, fíjate, esta gente son unos desgraciados, ¿pero qué están haciendo? En cambio, los gentiles veían a los judíos y decían, estos son unos, no tienen ningún tipo de libertad, son unos aburridos, estos son unos tristes. Y esa diferencia estaba generando choques entre ellos, ¿no? Y lo que pasaba eso, unos criticaban y otros se despreciaban.
Así que lo que Pablo quiere enseñarles en este capítulo a estos dos grupos es que la forma en la que se tratan las cosas que no son importantes en la iglesia es muy importante. La forma en que tratamos las cosas que no parecen importantes y que parecen secundarias es tremendamente importante. ¿Por qué? Yo quiero daros 3 razones. La primera de ellas es porque, como he dicho al principio, la forma en la que tratamos estas cosas evidencia si realmente Cristo está en nosotros. Y no me refiero a que no seamos creyentes, sino realmente Cristo está dominando, está dirigiendo nuestra vida. Si realmente estamos llenos del amor de Cristo. La segunda es que la forma en la que manejamos las cosas secundarias lo que hace es afecta a la madurez y al crecimiento de la iglesia para representar a Jesús. ¿Ves? Parece una cosa estúpida, pequeña, pero eso afecta a la obra de Dios de forma individual en cada uno de nosotros y como iglesia, para poder representar, glorificar, sería la palabra que usa Pablo muchas veces, a Jesús. Y por último, porque obviamente puede generar grupo y división dentro de la iglesia. Una iglesia, para que se genere un grupo o haya un espíritu divisivo, no tiene por qué dividirse. Puede ser algo que se mantenga ahí durante mucho tiempo por debajo de la superficie, ¿vale? Así que, en lo que me queda de tiempo, voy a considerar 3 aspectos acerca de esto, de las diferencias. Y lo primero que vamos a ver es quiénes son los débiles y los fuertes, que habla Pablo aquí en Romanos 14. Luego vamos a ver cómo Pablo nos indica la forma de vivir con nuestras diferencias, cuál es la solución. Y por último, quiero dar una serie de recomendaciones prácticas de cómo hacer un buen uso de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo usamos la libertad cristiana? A veces no sabemos cómo hacerlo bien. O sea, a veces quizá tomamos decisiones sin pasarlas por un filtro y bíblicamente he extraído 4 principios que nos pueden ayudar para saber cómo tomar una decisión en un aspecto secundario. En los primarios no hay que pensárselo mucho. Está escrito, está en la Biblia. Si hay cosas que no entiendes, puedes acercarte a una persona más madura, preguntarle, puedes estudiarlo, ¿vale? Pero hay cosas secundarias donde hay libertad para tomar una decisión, pero es necesario pasarlo por una serie de filtros, es sabio. Vale. Empecemos mirando quiénes eran los fuertes y los débiles en la fe, ¿vale? Como he dicho antes, cuando uno lee esto rápido puede pensar que los débiles son personas que a lo mejor pues, no eran cristianos, eran medio cristianos, eran personas que bueno, eran simpatizantes, pero ya he dicho al principio y lo quiero remarcar otra vez. Pablo está hablando a una iglesia de gente que ha entendido el Evangelio, que está viviendo el Evangelio. Y si habéis leído Romanos, en el primer capítulo, una de las cosas que dice Pablo, que es muy interesante, es que él deseaba ir a visitar a esta iglesia y él habla de impartir, es decir, de alguna forma servirlos, enseñándole algo, pero también de recibir. O sea, para Pablo la iglesia de Roma tenía cosas que él podía aprender y que anhelaba estar allí para recibirlas. Por lo tanto, no está hablando de gente inmadura, o mejor dicho, no gente inmadura, gente que no fuera creyente. Son creyentes de verdad, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, hay una evidencia en el versículo 6 del capítulo 14 que hemos leído, donde uno entiende que estos dos grupos realmente habían abrazado el Evangelio. Y dice lo siguiente, este es el detalle, lo voy a volver a leer, dice: el que guarda cierto día, hablando de los que eran judíos, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, hablando de los gentiles, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene, hablando de los judíos, y da gracias a Dios. No sé si te das cuenta, o sea, Pablo ha reflejado ahí algo muy importante, que la motivación de ambos grupos, tanto de los que eran fuertes como los que eran débiles, los gentiles, los judíos, estaba en que lo que hacían no lo hacían para ellos, lo hacían para el Señor. Lo hacían para Él, lo hacían movidos por amor a Él. Lo hacían movidos por gratitud, lo dice Pablo ahí, ¿no? Lo hacían por agradecimiento a Dios, ¿no? Mira qué interesante. En el mismo grupo había personas que hacían cosas por causa del amor que habían recibido de Dios y había personas que no hacían cosas exactamente por lo mismo, ¿no? Fijaos qué increíble el Evangelio. El Evangelio no genera en nosotros una cápsula que nos deje encerrados, sino que genera una verdadera libertad, porque hay dos personas
que están haciendo cosas diferentes, pero lo están haciendo por la misma motivación, ¿no? Por agradecimiento a Dios, ¿no? Y por amor. Ahora bien, cuando Pablo habla y se refiere a los débiles en la fe, no los llama débiles en la fe porque tuvieran una fe débil. No es lo mismo ser débil en la fe que tener una fe débil, ¿vale? No es lo mismo. Sino porque estas personas eran débiles en la fe porque les faltaba conocimiento. Me voy a Corintios, a 1 Corintios capítulo 8, versículos del 6 al 7, y os voy a leer un versículo donde habla acerca de la problemática de estas personas que son débiles en la fe. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, ¿vale? Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Pablo está afirmando, está diciendo, mira, de Dios es todo, pero hay personas que no han terminado de entender esto, no lo han terminado de comprender, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia, siendo débil, se mancha. Lo que estaba pasando en Corintio era un poco al revés de lo que estaba pasando en Romanos. En Corintio había gentiles que no querían comer carne sacrificada a los ídolos porque tenían un conflicto moral interno, ¿vale? Así que el problema era que no tenían conocimiento, que no sabían usar de forma completa el Evangelio. Así que los débiles eran personas que estaban en proceso de apropiarse de la libertad del Evangelio en algunas áreas de su vida. Eran cristianos que estaban todavía caminando, pero había cosas que todavía no habían entendido plenamente y como no las habían entendido bien, preferían no hacerlas. Ejercían su libertad en decir, mira, la verdad que esto no lo quiero hacer, ¿no? En realidad eran débiles respecto al poder hacer uso de la libertad que tenían en Jesús para hacer ciertas cosas con una conciencia libre. Ese era este tipo de personas. No pensemos en que eran cristianos mindundis, no, eran personas comprometidas, eran verdaderos creyentes que amaban a Cristo y que habían entregado su vida a Él, pero aún estaban en proceso, ¿vale? Ahora, pensemos por un momento en las personas que Pablo llama fuertes en la fe. ¿Quién eran los fuertes en la fe? Bueno, los fuertes en la fe eran personas que estaban practicando la libertad del Evangelio en áreas donde los débiles no se sentían con la libertad de poderlo practicar. No decían, mira, yo en esto aquí la verdad que prefiero quedarme fuera, ¿no? Es decir, estas personas, los fuertes, los gentiles, podían practicar ciertas cosas sin tener ningún conflicto interno. No tenían conflicto interno al hacer esto. Ahora, me paro un segundo aquí. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Si es que nosotros... Dile a un argentino que no coma carne, que te come a ti. O di que no tenemos problema a la hora de vivir, de beber vino, ni de comer carne. Tampoco tenemos problema de guardar algunos días o guardar el sábado. Nosotros en ese sentido estamos libres, ¿no? Pero este principio se aplica de forma igual, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros en un área o en otra de nuestra vida somos débiles o fuertes. Hay en áreas de nuestra vida donde aún luchamos con cosas donde no somos libres de hacer ciertas cosas, ¿no? Me siento tentado a decir algo propio, pero no lo voy a hacer, no lo voy a decir. Voy a dejarlo ahí un poco en el aire. Luego si me animo lo comparto, si no, no. Pero cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida vamos a estar o en la parte de los débiles o en la parte de los fuertes, ¿vale? Ahora bien, el problema aparece cuando miramos la vida de la otra persona y bajo nuestros criterios personales, en cuestiones secundarias, la juzgamos o la despreciamos. Decimos, pero bueno, ¿cómo puede hacer esta persona esto? ¿Cómo está haciendo esto? O, mira, la verdad, ¿sabes que es un pobre... En realidad es que no. Yo sé que esto es muy exagerado y que no lo expresamos de esta forma, pero internamente tenemos muchas veces esta actitud. Miramos a ciertas personas que son creyentes, de la familia de la fe, como he dicho en el contexto, y consideramos que estas personas están como en un escalón inferior. Y no hace falta expresarlo con la boca. Puede ser una actitud que nazca de dentro, un pensamiento, etcétera, etcétera. Además, como he dicho antes, piensa por un instante cómo comienzan los conflictos en la iglesia.
justamente cuando tenemos una actitud de juicio hacia los demás y no la manejamos bien. Y no la manejamos bien. Hay alguien que ha hecho algo que no me gusta, que no debería hacerlo así, que no sé qué. Sí, puede haberme dañado, miles de cosas, ¿no? Pero eso es lo que genera los conflictos entre nosotros, ¿no? Voy a compartir también unas frases tipo que, digamos, que le dan forma tangible a lo que estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no ha pasado alguna vez que en una conversación alguien te ha dicho, alguien cristiano te ha dicho, ¿cómo puede ser del partido político tal? No entiendo cómo esta persona puede ser de... Es que no lo entiendo, no lo comprendo. Es que... O ¿cómo es posible que no sé quién haga estas cosas de esta forma en la iglesia? Pues no estoy de acuerdo, pues no me gusta cómo lo hace. O no entiendo que tal persona participe de estas cosas y haga estas cosas. ¿O has visto lo que está publicando en la red social? ¿Te has dado cuenta? Lo que él pone y lo que escribe. ¿Y cómo que no sé quién está viendo tal serie de televisión o está viendo tal cosa, ¿no? O sea, esto abarca un montón de cosas que son muy sutiles, pero que manifiestan esta realidad dentro de nosotros. Por eso digo que en muchos momentos estamos en la posición del débil y en muchos momentos en la posición del fuerte. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que lo que Pablo nos está diciendo, mira, vuestra capacidad de tener criterio y de juzgar tenéis que apagarla. Si veis algo que os parece que no estáis de acuerdo, tenéis que callar. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. No, lo que está diciendo es que nuestro criterio no debe ser convertido en la medida de juicio de desprecio a los demás. Tu criterio no se lo imponga a otra persona. Vuelvo a repetir, en cuestiones secundarias hay cosas que son innegociables. O sea, si yo soy un discípulo de Jesús, si yo he aceptado a Cristo, hay cosas que son innegociables. Es Dios quien ha establecido cómo funciona esto. Pero en los aspectos secundarios y grises no tengo la libertad de convertirlo en la medida de juicio de desprecio a los demás. Ni siquiera debería dejar que esto floreciera de una forma interna, ¿no? Dentro de nosotros. Así que da igual si estás dentro de los fuertes o de los débiles, no importa en qué grupo estés. Al igual que la iglesia en Roma, ambos grupos estaban faltando algo mucho mayor, que es la ley del amor. Y la ley del amor no es una esponjita rosa que todos abrazamos. No, la ley del amor es el amor radical que Dios muestra y que Dios quiere que nosotros reflejemos. Y del que vamos a hablar un poco brevemente más adelante, ¿no? Así que ambos grupos estaban, aun siendo cristianos comprometidos, no estaban dando evidencias del amor de Cristo en ellos, del amor de Jesús. Se habían olvidado de esa realidad, la habían desconectado. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo para corregir esto? ¿Qué les dice a ellos para corregir esta problemática que se estaba dando ahí, que era tan práctica? O sea, Pablo no estaba hablando de algo que estaba en las nubes, era una realidad que se estaba llevando a cabo ahí de una forma práctica. Bueno, lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿vale? Y antes de pasar al primer punto, quizá lo que estoy diciendo os parece muy práctico, pero quiero aclarar algo que es importante. Estamos en el capítulo 14 de Romanos. Antes del capítulo 14 de Romanos hay un mogollón de capítulos, un montón. Por lo menos hay 13, hasta el 14, por lo menos. Bueno, Pablo está hablando de cosas muy prácticas, pero Pablo no ha arrancado de cero a hablar de cosas prácticas. Pablo ha empezado desde el capítulo 1 y hasta el capítulo prácticamente 12, ha estado hablando acerca del Evangelio, ¿vale? Esto está conectado con el Evangelio, esto está conectado con lo que Cristo puede generar y hacer en las personas. Esto no es una fórmula que funcione como el que mezcla dos componentes. Hay un aspecto esencial que tiene que ver con el poder del Evangelio. Y Pablo ha usado prácticamente la mitad de la carta o más para exponer la realidad del Evangelio. Y lo último que dice en el capítulo 13 es revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Vestidos con Jesús. Ponerlo por encima. Porque sin Él es imposible que viváis así. Pero, aún así, y como esto es una realidad, yo os quiero explicar cómo funciona esto. ¿Y qué es lo que debéis hacer? Y ahora, en ese contexto, Él lo que hace es justamente explicar cómo pueden convivir con esas diferencias.
Y vamos a dejar que el mismo texto nos responda. El versículo 1 dice lo siguiente, del mismo capítulo 14. Aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Qué fácil, ¿no? Ay, aceptar al débil en la fe. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que los que tienen una comprensión más completa del Evangelio deben aceptar a los que están en proceso. Y la palabra que se usa aquí, aceptar, creo que en Reina Valera es recibir, tiene un sentido, no de aguantarlo, no de decir, mira, voy a aguantar el pesado este porque es que es lo que me tocan. No, lo que está diciendo es que le des la bienvenida. ¿Os acordáis de Bienvenido Mr. Marshall, de esa película de mi edad casi? No, de mi edad no es. Pero, o sea, lo que Dios dice es recíbelo como si fuera de tu propia familia. Recíbelo. Recíbelo como si fuera de tu propia familia. ¿Vale? El sentido que Pablo le da al resto de la frase es, pero no para juzgar sus opiniones, lo que está diciendo es, recíbelo como de tu propia familia, pero no lo recibas para tratar de convencerlo en lo que él piensa acerca de estas cosas secundarias. Respeta su convicción en estas cuestiones. Recíbelo tal como es. ¿Sí? No lo recibas para cambiarlo. No trates de forzarlo a que cambie de opinión. ¿Y si no me cae bien esa persona? ¿Y si resulta que, como he dicho, ha sido un pesado y siempre, no sé de qué hablar con él? O la verdad que me cansa mucho, habla siempre de las mismas cosas. Siempre habla de fútbol, siempre, o qué sé yo, ¿no? O siempre habla de bicicletas. ¿Y si no me siento identificado con esa persona? A veces se generan grupos dentro de la iglesia. No estoy diciendo que seamos todos con todos, porque es muy difícil. Hay muchos aspectos que por cercanía de edad, por estadio, nos hacen estar más cerca de unas personas que otras. Pero me produce tristeza cuando dentro de la iglesia se generan como grupos que a veces no interrelacionan, ¿no? Y como que viven de forma desconectada. Pablo lo que dice es que lo recibamos, que nos recibamos los unos a los otros. ¿Y si el contexto cultural es diferente? Bueno, una oportunidad fantástica para entender cómo funciona otra cultura. ¿Y si no me gusta cómo hace las cosas? Bueno, hay muchas cosas que tú haces también que tampoco nos gustan, ¿no? Así que, ¿cuál es el argumento que utiliza Pablo para que recibamos a esa persona que está todavía en proceso de comprender el Evangelio, pero que es creyente? Bueno, versículo 3 del mismo capítulo 14, fijaos, ¿no? Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Y aquí viene el argumento de los argumentos, porque Dios lo ha aceptado, punto. Si Dios lo ha aceptado, ¿quién soy yo para decir no? ¿Quién soy yo para juzgar a esta persona? ¿Quién soy yo para despreciarla? ¿Quién me creo que soy? Totalmente contracultura, o sea, esto es totalmente contracultura. Vivir así es una vida totalmente en contra de la cultura, que lo que dice es, esta persona, la verdad que me cae mal, es molesta, lo que sea, paso de ella, la ignoro. Y Pablo está diciendo, no, si Dios la ha aceptado, recíbela como si fuera de tu familia. Ahora bien, otra cosa que Pablo nos enseña en este texto es cuál es la lucha de estas dos personas. ¿Cuál es la lucha del débil y la lucha que tiene el fuerte, ¿no? La lucha que tiene realmente el fuerte es mirar al débil y concluir que es un inmaduro porque sus luchas respecto a ciertas cosas que él no tiene los hace sentir superior. Veo a esta persona y digo, eso lo pasé yo, eso yo ya lo viví hace mucho tiempo. Yo estoy en otro estadio, ¿no? No puedo sentir compasión por esa persona, ¿no? Y ahora quiero dar un ejemplo bien práctico, que lo he visto varias veces entre nosotros mismos. Espero que nadie se sienta molesto, pero algo que he detectado, no solamente yo, algunas otras personas, es que hay un interés insano en pedirle explicaciones a personas, a creyentes, cuando toman decisiones privadas de dejar de hacer cosas. Especialmente de dejar de hacer cosas que todo el mundo hace sin ningún problema. No sé si habéis dado cuenta. Alguien deja de hacer algo. Oye, ¿por qué has dejado de hacer esto? No. Como que te pone el compromiso de tener que darle explicaciones en cuestiones secundarias, repito,
de darle explicaciones y a veces la persona trata de convencerte de que hagas lo que tú no quieres hacer. Y has tomado una decisión, ya no es una decisión, me refiero, trivial, es una decisión que tiene que ver con un aspecto espiritual, es decir, yo quiero comprometerme a hacer esto y lo quiero hacer. Y hay veces que las personas ven eso y, ¿pero por qué está haciendo esto? Pero esto es una tontería, pero no. Lo que está diciendo Pablo en este contexto es que cuando eso ocurre, lo que debemos hacer es aceptar a esa persona, respetar esa decisión, porque esa persona lo está haciendo por Cristo, y no tratar de indagar de forma insana en los porqués de esa decisión y tratar de hacer cambiar de opinión a esa persona. Porque dice Pablo que eso es convertirse en piedra de tropiezo. Eso es convertirse en piedra de tropiezo. Y eso es lo que estaba pasando también entre los cristianos en Roma. Diciendo, mira, yo sé que tú no comes, pero venga, come, no pasa nada. Cuando esa persona tiene una convicción interna delante de Dios de que eso estaba mal hacerlo. Ahora, cuando hacemos este tipo de cosas, lo que no entendemos es que puede que esta persona sea débil en un área y por amor a Jesús decida en su conciencia actuar de esa forma. Decir, no, esto sí que es contracultural, ¿eh? Esto sí que es decir que no a algo que todo el mundo hace y que tú quieres hacer, pero decir que no por amor a Cristo. Esta es otra evidencia de una vida donde realmente el amor de Cristo está empapando tu corazón, ¿no? En realidad, esta actitud, en vez de cuestionarla, deberíamos admirarla, deberíamos buscarla. Como he dicho, sobre todo en una sociedad donde nos bombardea con el eslogan que no te prives de nada, te lo mereces todo. Sin saber que esto es lo peor que nos puede pasar, caer en este tipo de cosas, ¿no? Así que no uses tu libertad de conciencia para ser una piedra de tropiezo o tentar a otras personas, ¿no? Como dice Pablo en el versículo 13 del capítulo 14. Ahora, por otro lado está el débil. ¿Cuál es la lucha del débil? El débil ve al fuerte y evalúa su falta de cuidado por su vida espiritual por causa de que no hace lo mismo que él. O sea, como tú no actúas de la misma forma que yo, en el caso de Romano, como tú no te privas de la carne, te privas del vino, no te privas o sea, no vas a la fiesta, entonces tú en realidad es que, como que tu vida cristiana es de segunda categoría, ¿no? Y he de decir que si llevamos un tiempo suficiente en la iglesia, o provienes de un contexto de una iglesia religiosa o de un contexto religioso, que siempre piensa en temas de obra, de lo que haces, de cómo tienes que hacer tú para agradar a Dios, posiblemente en algún momento has caído esto, ¿no? Quizá alguna persona, alguien de la familia de la fe que no ha podido ir a una reunión o no ha asistido, o no sabe por qué, o cualquier otra respuesta, como he dicho antes, asistir a un evento que tú dices, oh, Dios mío, ¿cómo puede ir ahí, no? Hace disparar un espíritu de crítica o cualquier otra cosa que para ti es secundaria, cualquier otra cosa secundaria que para ti es una lucha, ¿no? Y hace saltar ese espíritu de crítica. Pero no sé si te das cuenta de cuál es el problema cuando eso pasa. El problema, en ambos casos, es que estamos olvidando que Dios es Dios, no nosotros. Nos estamos colocando en el lugar de Dios. Me estoy convirtiendo, o sea, le estoy dando una patada a Dios y me estoy colocando yo en el lugar donde yo determino qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Y Pablo responde a esto de una forma muy contundente. De la misma manera que lo hizo en el versículo anterior, en el versículo 3, en el versículo 4, Pablo les dice a estos cristianos de Roma, le dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿A dónde vas haciendo esto? ¿A dónde vas? Esta afirmación yo creo que nos ayuda, si realmente la meditamos y la pensamos, nos ayuda a todos a colocarnos en el lugar correcto, en el sitio en el que estamos. Hay una realidad que nos espera, pero antes de llegar a esa realidad eterna, todos vamos a ser juzgados por Dios. Sé que esto del juicio es algo que no está de moda, pero vamos a ser juzgados. Nosotros también, ¿eh? Los cristianos no van a pasar por el backstage, ¿no? Tienen que pasar por la puerta y Dios nos va a juzgar.
¿Nos va a juzgar? Sí. Obviamente nos va a juzgar en base a Cristo, pero nos va a juzgar. Y tanto los fuertes como los débiles van a tener que rendir cuentas. Los fuertes tendrán que rendir cuentas acerca de cómo usaron su libertad cristiana, si lo hicieron para ellos mismos o lo hicieron por amor a Jesús y para el bien de los débiles. Pero los débiles tendrán también que rendir cuentas de su conciencia. Es decir, ¿dejaron de hacer cosas por amor a Jesús para considerarse mejores personas? ¿O actuaron por temor a los demás? ¿O fueron inconsistentes? Y yo me hacía las siguientes preguntas que quería compartir con vosotros, ¿no? ¿Qué tal llevas la paciencia? ¿Cómo va tu paciencia? ¿Cómo está tu paciencia? Aquí ahora bien, bueno, conmigo quizás regular. Pero, ¿y cuándo llega el momento donde realmente se pone a prueba tu paciencia, ¿no? ¿Y tu amor? ¿Realmente tu amor es incondicional? Porque Dios va a evaluar eso de tu vida. Va a evaluar si realmente amaste de una forma incondicional o lo hiciste por intereses. ¿O fuiste compasivo con las personas más débiles que tú? ¿Y los que tenían más luchas que tú? Las personas que Dios puso dentro de la iglesia, en tu familia, la familia de fe local, a tu lado. ¿Fuiste compasivo? Cuando trataste a los demás, ¿reflejaste a Cristo o reflejaste a ti mismo? ¿Quién se vio ahí? ¿No? Todos hemos fallado en estas cosas y mucho, hemos fallado mucho. Y vamos a seguir fallando. Pero lo único que nos permite vivir con nuestra diferencia es recordar la parte final del versículo que he leído hace un momento, versículo 4, que dice, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Si estamos en Cristo, si estamos en Jesús, todos los que lo anhelamos y lo buscamos, todos los que luchamos por vivir lo que Él nos ha dado, seamos fuertes o débiles, tenemos la promesa de que no nos va a soltar de su mano nunca. Tú puedes ser más fuerte en un momento, puedes ser débil, podemos tener conflictos, pero en realidad lo que nos permite vivir de una forma sobrenatural es recordar esto, que poderoso es el Señor para sostenerlo en pie, para sostenernos en pie. Tenemos una promesa de parte de Él. No sé si lo terminas de ver. La realidad del perdón, el amor y la incondicionalidad de Dios es lo único que tiene el poder de girar nuestra mirada hacia Él, asombrarnos y librarnos de la comparación y del juicio entre nosotros. Cuando nosotros miramos lo que Él ha hecho por nosotros, cuando nosotros descubrimos su amor, cuando nos dejamos llenar de su amor, entonces ya no necesitamos compararnos con nadie. Mi problema ya no es despreciar o criticar a otra persona. Ese problema desaparece. Estoy entretenido con otro. Estoy con Él, estoy con Jesús. ¿Sí? Así que esto es lo que Pablo dice acerca de cómo deben lidiar con sus diferencias. Pero también hay una serie de cosas prácticas que nosotros podemos hacer a la hora de tomar decisiones o manejar ciertas cosas dentro de la iglesia, incluso dentro de nuestra propia vida, ¿no? Y quiero daros 4 principios, ya estamos terminando. Tened paciencia conmigo, por favor. Gracias, qué detalle. Ahí se nota que estáis llenos del amor de Cristo, se nota. Pues lo que quiero es justamente que las consideréis. Voy a decirlas despacio para que las podáis apuntar si queréis. Y es importante el orden. Tienen un orden. Y es importante el orden en el que están escritas, ¿vale? La primera es, considera el porqué. Cuando vayas a tomar una decisión o responder o hacer algo que es secundario, que la Biblia no habla claramente de eso, considera por qué lo vas a hacer. Y la pregunta clave es la siguiente. ¿Lo que piensas hacer tiene el objetivo de mostrar que Jesús es lo más valioso para ti? Eso es lo primero que tienes que evaluar. ¿Tienes libertad para hacerlo? Sí. ¿Vale? Vamos a mirar por qué quiero hacer lo que quiero hacer. ¿Eso que quiero hacer busca que Cristo sea lo más valioso? ¿Eso va a magnificar a Jesús? ¿Eso va a glorificarlo en mi vida? Pablo repite hasta 5 veces los versículos del 6 al 9 que hemos leído
para el Señor. Así que sea lo que hagas o lo que no hagas, debes pasarlo antes por el filtro de Jesús. La pregunta no es si me gusta más o menos, sino ¿qué opina Dios de esto? Se nos olvida muchas veces pararnos y decir, vale, está bien, ¿qué opina Dios de esto? Vale, ahora mismo estoy en una situación que no me gusta, estoy viviendo una situación horrible, o estoy en una situación o todo lo contrario, o sea, una situación donde Dios me está dando gracia. ¿Qué opina Dios de esto? ¿Qué espera Dios de mí en esta situación? ¿Cómo Él quiere hacerse más grande en mi vida? Te aseguro que esto lo cambia todo. Porque cuando recordamos que ya no somos dueños de nuestras vidas, y esto es un regalo, no es una esclavitud, es un regalo. Es un regalo que Dios sea el dueño de nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos cuesta pilotar nuestras vidas. Hacemos bastante desastre en nuestras vidas. Chocamos el avión bastantes veces y nos cuesta dirigirlas bien. Pero que seamos de su propiedad y que seamos propiedad de un Dios que nos ama y busca nuestro mayor bien es lo que más libertad nos da, ¿no? Porque la verdadera libertad es someternos voluntariamente a Él y renunciar a nuestra propia libertad. Fíjate cómo funciona la verdadera libertad que Dios nos da. La verdadera libertad es la que puede voluntariamente no ejercer su libertad. Tengo libertad de no ejercer mi libertad. Nadie puede vivir así, de forma natural. Es imposible. Todo el mundo quiere llevar a cabo o poner en práctica su libertad. Nadie quiere renunciarla de una forma voluntaria y contento en este caso, ¿no? Segundo filtro, considera a los cristianos que tienes cerca. Así que la pregunta que tengo que hacer aquí es, ¿cómo va a afectar esto que hago o que no hago a la familia de la fe? ¿Cómo va a afectar a las personas que tengo a mi alrededor que son creyentes, que están en la iglesia? Mi decisión o mi actitud, ¿qué efectos tendrá sobre los creyentes que están cerca de mí? Especialmente en los que son más débiles. ¿Cómo va a afectar esto a los que son más débiles? ¿Estoy pensando en ellos? ¿Estoy pensando en ayudarles a crecer en la fe? ¿Lo que yo voy a hacer o lo que no voy a hacer va a frenar esta realidad de Dios en sus vidas? En el mensaje anterior, Nico enfatizó, una de las cosas que enfatizó es que una de las formas de vida sobrenatural es recibir y dar el amor de Dios a otros. ¿Cómo se ve en este caso concreto un tipo de vida sobrenatural? Cuando más que buscar defender mis derechos, lo que hago es velar para que los que tengo cerca no caigan en tentación. No es lo que yo más quiero, es cómo puedo proteger a la persona que tengo al lado de mí. Me siento responsable de esa persona. Soy responsable de esa persona, ¿no? Es como alguien que está haciendo dieta y no puede comer helado y yo me compro un helado de chocolate y me pongo a comer helado de chocolate delante de esa persona. Es muy egoísta, ¿no? Y es bastante cruel en ese sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? A estas personas, ¿no? Además, el poder tener la libertad para hacer muchas cosas no implica que debamos participar de todas. Que pueda hacer muchas cosas, no todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, dice Pablo, ¿vale? Soy libre para hacer muchas cosas, pero no todo me conviene. No quiere decir que pueda hacer todas las cosas, ¿no? El tercero y penúltimo es, considera si eso que vas a hacer o no vas a hacer te conviene. Y la pregunta es, ¿lo que voy a hacer aumenta mi pasión y hambre por Dios? ¿Me conviene? ¿Será provechoso ahora esto que voy a hacer? ¿Será útil? ¿Es oportuno? Hay veces que hay cosas que son oportunas, otras veces que no son oportunas. Hay cosas que parecen inocentes e inofensivas, pero no podemos ignorar que esas cosas rápidamente, aun siendo cosas buenas o neutras, se pueden transformar en hábitos que nos dominen y que nos dirijan. Y la madre de John Wesley, de los hermanos Wesley, Susan Wesley, escribió algo muy, muy valioso que me hubiera encantado haberlo puesto en la pantalla. Lo voy a tener que leer, así que espero que lo disfrutéis. ¿Cuál era su criterio para determinar si algo se estaba volviendo demasiado importante? Y dice lo siguiente: si deseas determinar la legitimidad de un placer, sigue esta regla. 2 puntos. Todo aquello que debilite tu razón, perjudique la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu sentido de Dios
o arrebate el entusiasmo de las cosas espirituales, todo aquello que aumente la autoridad de tu cuerpo sobre tu mente, eso es pecado. Todo lo que debilite tu razón, lo que entre en conflicto con tu razón, todo lo que perjudique la sensibilidad de tu conciencia, todo aquello que vaya cauterizándote. Al principio sí, me parecía que estaba mal, pero poco a poco va dejando de estar tan mal, y no importa tanto. Oscurezca tu sentido de Dios, genere un alejamiento, una frialdad hacia Dios, o arrebate el entusiasmo de las cosas espirituales, todo lo que me acerca a Dios, o todo aquello que exalte lo que yo quiero ahora, mi deseo, sobre mi mente, eso es pecado. Filtro duro, pasar por ahí todas las cosas, ¿no? Piensa en los deportes, la bebida, las comidas, series, las redes sociales, las amistades, qué sé yo, la ropa, la comodidad, el trabajo, el dinero. Pasa por este filtro todas esas cosas. No son cosas malas, son cosas neutras. Pero nos podemos pegar a ellas de una forma insana, ¿no? Y una buena forma de saber si algo te está dominando, que yo suelo utilizar, es ponlo en cuarentena. Ponlo en cuarentena. ¿Sabes que pone algo en cuarentena, no? Deja de hacerlo. No lo hagas. Ponlo en cuarentena. Prueba a abstenerte un tiempo de eso. Y mira qué pasa. Esto es como un experimento, ¿no? Dejo de hacer esto, a ver qué pasa. Si te subes por las paredes, si te cambia el carácter, si te genera ansiedad o preocupación, entonces tienes un problema con eso. ¿Tienes un problema con eso? No deberías hacerlo o no deberías dejar de hacerlo. Y por último, considera a los que aún no conocen a Jesús. Aquí debemos aplicar un principio de asociación. Hay cosas que nosotros hacemos o no hacemos que pueden ser malinterpretadas por la persona, por las personas que no son creyentes, por la cultura. Y no estoy diciendo que tengamos que condicionarnos a lo que los demás digan. Estoy diciendo que debemos ser sensibles a la cultura, ¿no? No ser esclavos de la cultura. Pensar en qué estamos comunicando con lo que hacemos. ¿Qué puede pensar una persona que no es creyente a través de lo que estoy haciendo o no estoy haciendo, ¿no? Quizá no entiende que en una iglesia se pase, aquí no lo hacemos ya, ¿no? Pero que en una iglesia se pase una bolsa para recoger dinero y diga, ¿esto qué es? Atracan a la gente aquí, ¿no? Sentada. O que piense, o que no entienda bien el lenguaje que utilizamos o las cosas que expresamos, ¿no? Así que debo pensar en que si lo que voy a hacer va a ayudar a acercar a Jesús a los que todavía no le conocen, ¿no? Quiero contar una pequeña anécdota que me pasó a mí hace bastante años, y con esto quiero terminar. Me acuerdo que hace 13 años mi abuelo murió y fuimos a la celebración que hicieron en la Iglesia Católica. Mi abuelo no era católico, ¿no? Pero bueno, le hicieron una celebración, la típica celebración española. Y fuimos toda mi familia, mis padres, mi hermano y yo, fuimos y tomamos la decisión de no entrar. Dijimos, mira, en esta celebración no queremos participar y nos quedamos fuera. Fuimos criticados, nos dijeron cosas feas, hay que ver, que insensibles, que era vuestro abuelo, que no lo quería, que no sé. Pero nosotros fuimos fieles a nuestra convicción. Es lo que en ese momento entendimos que teníamos que hacer y no estoy diciendo que fuera lo adecuado, simplemente era nuestra convicción. ¿Podíamos estar equivocados en ese momento? Probablemente podíamos estar equivocados. Probablemente en ese momento éramos débiles en la fe porque nos parecía conflictivo participar de algo de lo que nosotros no conciliamos, de lo que se iba a hacer allí. Pero unos cuantos años más tarde murió mi abuela. Y ocurrió lo mismo, viajamos a ese pequeñito pueblo de Ávila que he comentado algunas veces, y en esta ocasión, ¿sabéis lo que hicimos? En esta ocasión entramos y estuvimos con la familia. Y lo hicimos con libertad. O sea, no había duda, no había ningún conflicto respecto a eso. ¿Qué nos movía en uno y otro caso? Nuestra fidelidad a Cristo. En el primer caso era que no queríamos sentirnos parte de algo de lo que sabíamos que no era correcto, no estaba bien lo que se iba a decir allí. En el segundo, nuestro objetivo era poder compartir el amor de Cristo con la familia. Que pudieran sentir que nosotros, aún no estando de acuerdo con lo que se estaba haciendo allí, sí lo amamos como familia y sí estamos tristes por lo que había pasado. Fijaos, ¿no? La libertad cristiana, cómo ponerla en práctica, ¿no? Y ser sensible también a lo que Dios nos lleva en cada momento. Algo increíble
es que si pensamos en Jesús, Jesús es el hombre más fuerte en la fe que jamás ha podido existir. Él nunca dudó de lo que Dios le dijo, nunca jamás. Pero Él se hizo débil en la fe para que nosotros pudiésemos conocerlo, para que nosotros pudiésemos formar parte de su familia, para que nosotros pudiésemos convivir con nuestras diferencias. Y fijaos, si en la iglesia todos fuéramos iguales, sería muy fácil la convivencia. Pero imaginaos, ¿qué hace a Jesús más grande? ¿Qué hace el Evangelio más grande? ¿Una iglesia donde todos piensan igual o una iglesia donde todos piensan diferente, pero están juntos? Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo, eso es lo que ganó para nosotros en la cruz. Y nos dio el privilegio y el regalo de poderlo reflejar. Con su ayuda, no con nuestra ayuda, con su ayuda. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo de la unidad en tu persona, porque no solamente es algo individual, sino porque es algo colectivo, es algo que nos recuerda el regalo de no tener que estar defendiéndonos, ni tener que luchar muchas veces con esas convicciones secundarias que generan en nosotros actitudes que nos separan de ti. Señor, no queremos ser piedra de tropiezo para nadie, no queremos ser críticos ni queremos despreciar a nadie que tú has recibido. Queremos ser como tú, queremos poder recibir con un corazón cuya principal motivación es, como decía Pablo, ayudar a crecer al que es débil y ser realmente humilde, Señor. Nadie puede ponerse por encima de otra persona, porque delante de ti todos estamos por debajo. Y aún así tú te volviste débil para venir a nosotros. Así que yo te pido que nos ayudes. Ahora quizá no estamos viendo nada así, pero que podamos recordar esto, que puedas traer estas palabras a nuestra vida cuando lleguen los momentos donde seamos tentados a lidiar con este tipo de cosas, con la crítica, con las opiniones, con todo este tipo de cosas. Señor, hemos sido comprados para ti. Somos de tu propiedad. Y no tenemos a un amo, a un dueño horrible, terrible, que nos esclavice, sino que busca que podamos vivir ese tipo de libertad tan increíble como la que vivió Cristo. Gracias, Señor, por perdonarnos, por tu paciencia. Y ayúdanos a poder meditar en esto, a poder interiorizarlo en nuestras vidas. En Cristo Jesús.